Carmen. A vosotros. Suerte. Bien, seguimos con el programa y lo hacemos prestando mucha atención al aire que nos rodea. La energía eólica es una fuente muy interesante, tanto ecológica como económica. En España parece que ya hemos aprendido la lección. Para combatir el cambio climático es imprescindible e incluso, podríamos decir, acuciante reducir el uso de combustibles fósiles. Las energías renovables son el futuro y para España, que tiene que importar gas, petróleo y carbón, son también una necesidad económica. El sector de la energía eólica supone un buen revulsivo, ya que empresas punteras de aquí son referencia a nivel mundial. Aparecen imponentes en montes y campos. Son los molinos de viento, los aerogeneradores. Gigantes que en nuestro país producen energía para cubrir casi el 20% de la demanda eléctrica. La eólica es la tecnología renovable más desarrollada en España en términos de potencia instalada, generación de electricidad y madurez industrial. Las empresas españolas del sector son agentes de referencia a nivel internacional. Hay empresas fabricantes, como puede ser las grandes compañías fabricantes de aerogeneradores que están instaladas en España, empresas propietarias de parques eólicos como EDPR o todo el resto de pequeñas y medianas empresas que son necesarias para poder explotar este recurso eólico, desde compañías que se dedican a la obra civil hasta empresas de paisaje, empresas que hacen estudios de impacto ambiental, etcétera. Los parques eólicos no pueden construirse en cualquier sitio. Necesitamos ir donde está el viento y precisamente por esto necesitamos además construir otro tipo de infraestructuras que son muy importantes. Las subestaciones donde hay que levantar la tensión de la electricidad que se genera en el aerogenerador, en el molino de viento, y las líneas eléctricas para transportar esta electricidad hasta los puntos donde se va a consumir. Óscar Martínez, jefe de parque, trabaja para EDP Renovables, el tercer operador mundial del sector eólico, que en Torremadrina, en la provincia de Tarragona, se encarga del mantenimiento. Cada día, Óscar comprueba el estado de la subestación, que no haya problemas con las líneas de alta y media tensión. También tiene que asegurarse del buen funcionamiento de los aerogeneradores. Los aerogeneradores pueden llegar a tener 100 metros de altura. Están fabricados con acero. Y las palas son de fibra de vidrio. Un molino en un buen emplazamiento puede satisfacer las necesidades de 1.500 hogares. Óscar y sus compañeros llegan para inspeccionar la torre averiada. Realizan un trabajo de riesgo que les obliga a seguir estrictas medidas de seguridad y también a estar permanentemente dispuestos a ampliar su formación. En principio hay que tener ingeniería o una formación ya especializada en electricidad, mantenimiento, pero sobre todo haber tenido también una cierta experiencia en este tipo de sector. Y bueno, también la empresa te da una formación complementaria en todo tipo, o sea, de riesgo eléctrico, de trabajos en altura, de incendios, de conducción, vamos, una formación bastante completa para poder desempeñar de una forma muy segura este tipo de trabajo. Los aerogeneradores tienen una vida útil de entre 20 y 25 años, durante los cuales son objeto de constantes revisiones eléctricas y mecánicas. Dentro de la torre todo está sujeto con imanes para que el viento no pueda penetrar por ningún agujero. La góndola se orienta según la dirección del viento y las palas han de adaptarse a la velocidad. Todo está automatizado, pero siempre bajo supervisión. Evidentemente se trabaja todos los días, pero no se hace demasiado duro. Es algo que se lleva perfectamente. Además, cuando te gusta esta profesión, la disfrutas a cada momento. No cabe duda de que el aprovechamiento de la energía eólica es un arma contra el cambio climático, pero es que además la industria del sector es una industria antirrecesión, que no solo ha ido aumentando su aportación al Producto Interior Bruto, sino que también ha generado empleo.
Pues bien, le podíamos ver en el reportaje, tenemos hoy aquí en plató a Jaume Morrón, que es gerente de Eolic Cat, una asociación que reúne al 99% de las empresas que impulsan la energía eólica en Cataluña. Y bueno, le queremos hacer unas cuantas preguntas de entrada. Jaume, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿se puede decir que las empresas del sector de la energía eólica invierten mucho en investigación, pero se está generando empleo hoy por hoy? Se está generando empleo menos del que quisiéramos, porque en España hemos pasado de llegar a ocupar unas 41.000 personas en el año 2008 a 31.000 en la actualidad. Y ello es debido a que la regulación del Gobierno central en estos momentos está impidiendo la construcción, el desarrollo y la posterior construcción y puesta en marcha de proyectos nuevos. ¿Con qué objetivo o con qué, podríamos decir, argumento? Bien, nosotros no lo acabamos de entender, el argumento, porque el sector eólico es un sector tractor de la economía, requiere la participación multidisciplinar de muchísimas tareas distintas, de muchísimos empleos distintos, de muchísimas profesiones distintas, desde un gruista hasta un arquitecto paisajista, desde un economista y un financiero hasta un gestor de proyectos o un ingeniero industrial, y por tanto tiene una gran capacidad de crear ocupación, de aumentar la actividad económica y por tanto en un momento como el actual aplicar una regulación que impida que se puedan realizar nuevos proyectos, se pueden poner en marcha nuestros nuevos proyectos, es algo que no acabamos de entender de ningún modo. A veces pensamos que aquí no somos líderes en nada o que podríamos ser líderes en más cosas, y por lo que se refiere a la implantación de la energía eólica, podemos decir que España es puntera, es líder y referente mundial. Sí, sí, España es referente mundial y, en fin, ahora que tenemos el presidente Obama o candidato Obama a reelegir, pues el presidente de Estados Unidos ha señalado a España como ejemplo a seguir para Estados Unidos de América. España es la cuarta potencia mundial, solo por detrás de China, Estados Unidos y Alemania, en capacidad de generación de electricidad a partir de la fuerza del viento. Es decir, estamos en la primerísima división de la energía eólica mundial, evidentemente, con el número 3 en la Unión Europea en cuanto a número de patentes, número 6 en el mundo en cuanto a número de patentes, el primer operador eólico del mundo es una empresa española. En fin, estamos perfectamente situados en este mercado y además con ganas de seguir estándolo. Viento en popa, vamos, podríamos decir. No del todo, porque estamos atravesando ahora una situación difícil, precisamente por la falta de una regulación y la falta de una perspectiva clara hacia dónde tenemos que llevar la capacidad de generación eólica en España para poder cumplir con los requisitos a los que nos hemos comprometido al ser miembros de la Unión Europea. Esto quiere decir que en el año 2020 el 20% de toda la energía tiene que ser de origen renovable. La energía eólica es puntera en cuanto a capacidad de producción masiva de electricidad y por tanto debe tener una participación capital para conseguir estos objetivos. Porque para que nos hagamos una idea de esa importancia, ¿cuánto petróleo nos ahorramos con la producción? En toneladas equivalente petróleo, pues del orden de 9 millones de toneladas equivalente petróleo. No es petróleo exactamente lo que nos ahorramos carbón, porque la electricidad generada por los molinos de viento sustituye a electricidad generada por carbón o electricidad generada por gas. En toneladas equivalente petróleo son unos 9 millones, pero quizás para que se entienda mejor, la eólica en estos momentos está suministrando toda la electricidad que en un año consumen 14 millones de hogares en España. 14 por 3 son 42 millones, si no me he equivocado en el cálculo. Prácticamente todo el consumo doméstico de España está suministrado por energía eólica en estos momentos. Esto os da una idea de la potencia y de la fuerza que tiene esta tecnología. ¿En qué porcentaje exactamente? Porque el 20% es lo que se espera. Prácticamente el 17% de la electricidad. El 20% es de la energía.
En términos eléctricos tendríamos que estar hablando del 40% aproximadamente. Aquí tenemos que sumar el agua, tenemos que sumar el sol. España en estos momentos debe estar alrededor del 33% la cantidad de electricidad que conseguimos a través de las fuentes renovables de energía. Nos falta un 7% y la eólica tiene que jugar un papel, y desde luego lo va a jugar, a pesar de la situación actual, un papel muy relevante ahí. Si yo tengo un hijo, un sobrino o algún pariente jovencito que todavía no sepa a qué dedicarse, le voy a tener que aconsejar que se dedique a algo relacionado con la energía eólica, ¿no? O con las renovables, con la eólica también, naturalmente, o con las renovables, a pesar de la situación actual de impasse y de paralización que sufre el sector. ¿Pero qué tipos de empleo hay? Es decir, podíamos ver, uno de los protagonistas era un chico que se dedicaba a hacer el mantenimiento de estas torres, de estos gigantes, ¿no? Pero dígame, a ver. Bien, primero necesitamos saber si podemos poner un molino de viento o no. Y para eso necesitamos saber si hay combustible o no ahí. Nuestro combustible es el viento. Por tanto, necesitamos físicos, meteorólogos, que nos puedan decir si el viento que hay ahí o si no hay, el que hay, si es suficiente para poder mover estos aerogeneradores. Necesitamos geólogos, necesitamos geógrafos, necesitamos arquitectos, necesitamos ingenieros industriales, necesitamos ambientólogos, necesitamos biólogos. Hemos de saber si esos aerogeneradores van a ser compatibles con la vida, con la avifauna, con las aves que habitan en este emplazamiento donde vamos a poner molino de viento. Hay que estudiar antes toda la situación para poder asegurar que va a haber compatibilidad entre esta nueva industria y el medio natural anterior. Claro, pero en este caso también hay gente que está en contra de estas energías precisamente por el impacto que generan, ¿no? Por una parte es beneficioso, pero por otra parte es demasiado. ¿Qué cree usted? Yo creo que es demasiado poco. Necesitamos muchísimos más molinos de viento en nuestro paisaje. Hemos de poner máquinas en nuestro jardín para poder salvar este jardín. Hemos de prescindir al máximo posible de los combustibles fósiles y para eso necesitamos generar la electricidad con fuentes renovables. El impacto que puede producir la energía eólica fundamentalmente es de tipo visual. Los impactos ambientales, yo hablaría de desimpacto ambiental, porque cada molino de viento que ponemos en marcha hemos de pensar en una chimenea que tapamos. Hemos de pensar en una chimenea que tapamos. Kilovatios hora, electricidad limpia, es lo que generamos. El impacto ambiental es, para mí, desimpacto. Y además tiene un factor, o bastantes factores, pero uno muy relevante, que es que estamos utilizando nuestro propio petróleo. El viento es nuestro petróleo. Conseguimos independencia energética, conseguimos estabilidad de precio. El combustible es gratuito, por tanto, en el momento en que ponemos en marcha un aerogenerador, sabemos durante los próximos 25 años cuál va a ser el coste de esta electricidad. Eso no lo podemos decir para otras fuentes de energía. Y además, la implantación eólica es compatible con la economía preexistente del emplazamiento. Los parques eólicos, bien, son imágenes que creo que todos hemos visto, vacas pastando alrededor de un parque eólico o cultivos agrícolas alrededor de un parque eólico. Sí, es una imagen a la que tenemos que ir acostumbrándonos, pero ¿qué impacto tiene en la fauna? Porque claro, las vacas no les molesta nada, el ruido, si se genera algún ruido tampoco, pero hablemos de las aves, de lo que son bien, las... Para eso están los ambientólogos, que es una posibilidad de futuro, los biólogos, especialistas en ornitología, si vamos a hablar de aves, que deben estudiar si el emplazamiento donde queremos poner el parque va a ser compatible o no con las aves que supuestamente puedan existir o circular por este emplazamiento o no. Por tanto, el impacto debería ser mínimo. Todos los estudios indican que los choques o las molestias que se producen en avifauna por parte de infraestructuras creadas por los humanos, si la eólica es prácticamente imperceptible. De cada 100.000, es una estadística que me viene a la cabeza, de cada 100.000 aves que mueren por impacto con infraestructuras creadas por los humanos, solo 2 corresponden a los molinos de viento.
hay muchísimas más infraestructuras, las carreteras, los ferrocarriles, todas estas infraestructuras que son tan conocidas y a las que ya nos hemos adaptado tanto, producen mucha más afectación a la avifauna que los molinos de viento. O sea, claro, cuando se colocan los molinos se colocan en lugares estratégicos, en lugares de mucho viento, y eso también los animales, las aves, los pájaros, las distintas especies también lo saben, también les afectaría, eso sí que es cierto. Sí, pero hay que estudiar si estas aves circulan o no por dónde vamos a poner los molinos. Y para eso están los estudios de impacto ambiental previos al emplazamiento. No vamos a poner ningún parque, no nos va a dejar la Administración poner ningún parque en un emplazamiento donde existan aves que vayan a ser afectadas por él. Bueno, y en el mar.